Bien, continuamos con nuestro avance en esta última parte del tema. Vamos a hacer lo que se refiere a las tabulaciones cruzadas y los diagramas de dispersión. Métodos que dentro de la estadística descriptiva sobre todo nos permiten tratar con obviamente más de una variable a la vez y se nos presentan como metodologías de resumen de obviamente relaciones que pueden existir entre dos o más variables. Generalmente haciendo referencia propiamente a la tabulación cruzada de los diagramas de dispersión, vamos a tratar la relación que puede haber entre dos variables, sean estas obviamente variables cuantitativas o cualitativas, ¿no? Como hemos visto en los tipos de datos. La tabulación cruzada entonces, que vamos a ver primero, se presenta como un resumen de datos para dos variables. Veamos el ejemplo. Se tienen a continuación en esta tabla los datos sobre la calificación de calidad y precio de comidas para una muestra de 300 restaurantes. Se supone que estamos midiendo para cada uno de los 300 restaurantes, ¿sí?, tanto la calificación de calidad como el precio promedio de los platos que venden. Como ven, dice la calificación de calidad variable cualitativa tiene varias categorías: bueno, muy bueno, excelente. Entonces está claro, sí, que esta primera variable, calificación de calidad, es una variable cualitativa. Ahora, también para cada uno de los restaurantes, de los 300 restaurantes, se ha recogido información acerca del precio de la comida, que va, dice, desde los $10 hasta como máximo de 49. Como ven, entonces el precio de la comida es una variable cuantitativa expresada específicamente en una escala de intervalo. Entonces, ¿cómo relacionar al mismo tiempo la información entre variable cualitativa y cuantitativa? Está claro que si yo agarrara una columna a la vez, podría hacer una distribución de frecuencias para esta variable cualitativa, que obviamente luego tendría que representar gráficamente con un diagrama de barras, un diagrama circular, o podría hacer también de forma separada con esta columna una distribución de frecuencias cuantitativa, que luego obviamente voy a llevar quizá a un histograma, un diagrama de tallo y hoja y una ojiva si elaboro las frecuencias acumuladas, ¿no? La tabulación cruzada tiene sentido cuando tanto la calificación de calidad como el precio de la comida de alguna forma se encuentran, ¿sí?, relacionadas. Entonces, como podemos ver en esta tabulación cruzada, se está relacionando la variable cualitativa, calificación de calidad, en el sentido horizontal o de filas, con la variable cuantitativa precio de la comida, que como ven está ordenada ya en sus clases respectivas, de 10 a 19, de 20 a 29, 30 a 39 y de 40 a 49. Entonces la información o el número de datos que tú ves acá obviamente hace referencia a la relación que se ha podido encontrar en una tabla, ¿no?, que tiene información por separado de los 300 restaurantes, entre aquellos, por ejemplo, que tienen una calificación buena y cuyo precio puede estar entre 10 a 19, 20 a 29, 30 a 39 y 40 a 49. Y se ha anotado, dice, ¿no?, dicha información. Asimismo, se ha relacionado, sí, los precios de las comidas con aquellos restaurantes que pueden tener calificación muy buena o aquellos que pueden tener calificación también excelente. Resulta obviamente bastante claro que en la tabulación cruzada nosotros podemos notar
que aquellos restaurantes que tienen quizá la menor calificación de calidad, coincidentemente son aquellos cuyos precios de sus comidas son los más bajos. Y aquellos, ¿no?, restaurantes con una calificación de calidad bastante alta, es decir, excelente, tienen generalmente precios de sus comidas bastante altos. Ahora, en cada una de las columnas, como ven ustedes, existe un total que nosotros hallamos básicamente a través de la suma de los datos de la columna, de cada una de ellas. El total de la columna de 10 a 19, 78, de 20 a 29, 118, de 30 a 39, 76, y de 40 a 49, 28. También es apropiado hallar el total de cada fila. 42, 40, 2 y 0 dan 84. 34, 64, 46 y 0 y 6, perdón, 150. 2, 14, 28, 22 dan 66. Resulta también muy interesante que en una tabla cruzada se puede hallar el total, ¿sí?, de las columnas sumadas de forma horizontal. Es decir, 78, 118, 76 y 28 sumados van a dar 300. Obviamente corresponden a los 300 restaurantes de los cuales se ha recogido esta información por separado. Y a su vez también el total de cada una de las filas en términos de calificaciones de calidad, 84, 150 y 66, también dan los 300 restaurantes de cuyos se ha recogido también esta información de calificación de calidad y precios de comidas por separado. Como ven, a partir de la información de la tabla cruzada, yo bien podría extraer, ¿sí?, aquellos datos que son útiles, pues, ¿no?, y que son también bastante importantes a la hora de establecer distribuciones de frecuencia, tanto para la variable cualitativa como la variable cuantitativa, como van a ver. Entonces dice, ¿no?, los márgenes que están a la derecha, color verde, y los márgenes que están en la parte inferior, color rojo, de esta tabla cruzada nos van a dar por separado la distribución de frecuencia para la calificación de la calidad y el precio de la comida. Vayamos a ver los márgenes que están a la derecha, es decir, estos, ¿no?, que están encerrados con verde. Si nosotros los procesamos por separado, está claro que, por ejemplo, la frecuencia absoluta de los restaurantes que tienen calificación muy buena es 84, ¿sí? La calificación que entra dentro muy buena tiene una frecuencia absoluta de 150 restaurantes, y aquellos que son catalogados como excelente tienen una frecuencia de 66. Estos obviamente como frecuencia absoluta, y un total de 300. Si yo los utilizo, ya saben ustedes, dividiendo, puedo hallar la frecuencia relativa, y eso es lo que está planteado en esta tabla. En esta tabla hay una distribución de frecuencia tanto relativa como porcentual. Si yo divido 84 entre 300, me da 0,28. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy sacando la frecuencia relativa. Miren. (0,28). Si divido 150 entre 300, está claro que esto es 0,50. Y si divido 66 entre 300, esto dará 0,22. Correcto, ¿no? Entonces repetimos, los márgenes, en este caso el margen derecho, que nos muestra los totales de las calificaciones de calidad, ¿sí?, se utilizan en forma de frecuencia absoluta para divididos entre el total 300 hallar la frecuencia relativa, y obviamente de ahí es bastante simple y sencillo, multiplicando por 100 hallar la frecuencia porcentual. Ahora, si utilizamos los márgenes que están en la parte inferior, encerrados con color rojo, para cada una de estas clases en términos de precios de comida, nosotros hallamos una distribución de frecuencia
para la variable cuantitativa. Está claro que 78 es la frecuencia absoluta, 118 también para 20 a 29, 76 para 30 a 39 y 40 a 49 tiene una frecuencia absoluta de 28. Si tú divides cada uno de estos números entre el total, es decir, 300, vas a hallar la frecuencia relativa respectiva. Como van a ver, por ejemplo, 78 entre 300 me da un total de 0,26, ¿no? Como ven ustedes, 118 entre 300, 0,39, 76 entre 300, 0,26. Aquí está, ¿no? 0,25 que le pone. Y finalmente 28 entre 300 me da 0,09, ¿no? 0,09, 28 entre 300. Ahí está, ¿no? Expresado con solo dos decimales. Entonces está claro que de ahí, multiplicando por 100, se halla la frecuencia porcentual respectiva. Entonces, a partir de la información de una tabla cruzada, yo podría fácilmente obtener información para cada una de las variables por separado con una distribución de frecuencia. Ojo, que se usan los márgenes de la tabla cruzada, tanto el derecho como el inferior. Derecho color verde, inferior color rojo. Ahora bien, pues no, la conversión de las entradas en una tabulación cruzada se puede también llevar a cabo a través de el cálculo de un porcentaje de fila o un porcentaje de columna. Cálculos que pueden ser útiles, como dice acá, para dar más elementos de comprensión sobre la relación que puede existir entre estas dos variables. Si te hablan de obtener porcentajes de fila, esto significa que a partir de la tabulación cruzada y su estructura respectiva, tú vas a utilizar cada uno de los valores que tiene, ¿sí?, interiormente la tabla y los vas a dividir obviamente entre su total de fila. Si yo divido 42 entre 84, está claro que esto me sale 0,5, que para hallar un porcentaje debo yo multiplicar por 100 y voy a obtener así 50%. Entonces, bajo la misma estructura de la tabulación cruzada, el hallar porcentajes de fila implica que yo voy a utilizar cada uno, ¿sí?, de los datos o frecuencias que se hallan dentro de la tabulación cruzada y voy a dividirlos entre su total de fila. Y voy a registrar cada uno de estos porcentajes en su posición respectiva. Por ejemplo, es obvio que 42 entre 84 sale 0,5, que multiplicado por 100, como ven para efectos de la tabla, es 50%. Si yo gasto 40 entre 84, voy a obtener 47,6, obviamente en términos de porcentaje. ¿No? 47,6. Y si yo divido 2 entre 84, 2,4. Y si divido 0 entre 84, obviamente voy a hallar 0. Si por ejemplo quiero dividir o debo dividir 64 entre 150, seguramente el resultado me dará para la
categoría de muy bueno, 42,7. Perdón, sí, ya saben. Agarramos cada uno de los datos y dividimos entre su total de fila, es decir, 64 entre 150. ¿No? Como ven, 42,7, ¿no? Y así sucesivamente. Está claro que si tú sumas todos estos nuevos porcentajes en cada una de las filas, como total tenemos 100, 100, 100, ¿no? Porque estamos sacando, obviamente, un porcentaje de fila. En la categoría de excelente, por ejemplo, si divido 14, si agarro este 14, debo dividirlo entre su total de fila, es decir, 66, lo cual me dará un total de 21,2. Entonces se multiplica por 100, 21,2. Aquí está, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede, obviamente, decir una tabla que proviene de una tabulación cruzada donde he sacado los porcentajes de fila? Obviamente, nos puede decir que, evidentemente, de forma porcentual, aquellos platos, evidentemente, que por ejemplo tienen un menor precio, van a ser aquellos que generalmente se encuentran con calificaciones más bajas, es decir, solo buen, ¿no? Y aquellos restaurantes que por ejemplo tienen precios más caros, los más caros, generalmente van a estar relacionados en una mayor proporción o porcentaje, en este caso, con aquellos que tienen calificaciones de excelente, ¿no? Porque la máxima calidad generalmente va a tener siempre un mayor precio. Ahora dice, las tabulaciones cruzadas también pueden elaborarse cuando ambas variables son cuantitativas o cualitativas. El ejemplo que vemos aquí, si bien es de una variable cualitativa y una cuantitativa, no amerita que esa sea una exclusividad para la tabulación cruzada, sino que obviamente deben, sí, o pueden existir relaciones cruzadas entre variables cualitativas cualitativas o cuantitativas cuantitativas. Está claro que evidentemente las variables cualitativas son más fáciles de representar o relacionar, mientras que las cuantitativas, como ustedes han podido apreciar desde el planteamiento de los datos y la tabla inicial, si nos referimos al precio de la comida, esta variable ha tenido que ser primeramente ordenada a través de ¿qué? De la elaboración de clases, ¿sí? Para lo cual obviamente debes recordar cómo se elaboran, ¿sí? Una tabla de frecuencias para una variable cuantitativa, ¿no? Determinar el ancho de cada clase, el número de clases, el límite inferior para cada una de ellas, etcétera. Ahora, de la misma forma que tú has sacado un porcentaje de fila y has hecho una tabla de porcentaje de fila, también podrías hallar un porcentaje de columna, que básicamente radica en utilizar siempre esta misma información que tienes, la misma estructura de la tabla cruzada, pero en este caso ahora dividir cada uno de los elementos internos de la tabla entre el total de cada columna. Lo que te va a permitir hallar en este caso, ¿sí? El porcentaje de fila que vas a poder luego utilizar para darle cierta interpretación. Bien,
La tabulación cruzada también muchas veces nos muestra, ¿sí?, un fenómeno bastante particular en la estadística, que se refiere al hecho de que muchas veces existen pues contradicciones al momento de interpretar la información, ya sea cuando ésta viene primeramente en distribuciones de tablas de frecuencia donde las variables, ¿sí?, sean cualitativas o cuantitativas, están separadas, como cuando yo, por ejemplo, elaboro una tabulación cruzada y saco también conclusiones a partir de la relación entre dos variables, ¿sí? Esto se conoce como la paradoja de Simpson, que básicamente radica en la revocación de las conclusiones, como dice ahí, basada en datos agregados y no agregados. ¿Qué significa datos agregados y no agregados? Datos que ya están juntos y datos que obviamente se pueden analizar por separado. Ahora siempre se van a realizar, dice, las conclusiones a partir de tabulaciones cruzadas de resumen que nos van a mostrar cómo se relacionan las variables. Veamos el ejemplo. Existe un análisis de los veredictos de dos jueces en dos cortes distintas. Se ha analizado al juez Ron Lockett y al juez Dennis Kendall. Algunos de los veredictos que emitieron se han revocado, dice. Para cada juez se elabora una tabulación cruzada, donde obviamente, fíjense, estamos haciendo referencia a una información no agregada. O sea, solo estás hablando del juez Lockett y solo estás hablando, como ves tú acá, del juez Kendall. Entonces, se ha elaborado, dice, un análisis entre los veredictos que ha tenido cada uno de ellos y el tipo de tribunal donde obviamente han sido emitidos, ¿no? Como dice acá. Para cada juez se elaboró una tabulación cruzada no agregada con base en dos variables: el veredicto ratificado o revocado. Sí, está claro que esto es una variable cualitativa. Y el tipo de tribunal, dice, ¿no? Primera instancia o municipal, también otra variable cualitativa. Ambas se han combinado, dice, ¿no?, al agregar datos del tipo de tribunal. La tabulación resultante, dice, contiene dos variables: el veredicto ratificado o revocado y el juez, ¿no? Lo que eso se ha hecho acá. Aquí se está agregando los datos, se está juntando información de dos tablas cruzadas que nos mostraban información importante, pero por separado. Bien, si tú ves acá, está claro que en esta tabulación cruzada se ha hecho básicamente primero la contabilización absoluta, donde obviamente vemos el total, ¿no?, de cada uno de ellos, tanto en margen derecho como en margen inferior, pero asimismo de forma simultánea se ha calculado, si ustedes se dan cuenta, un porcentaje de columna, porque si sumas los porcentajes de cada columna, estos te dan obviamente, como ves, 100%. Bien, está claro entonces que el juez Lockett, por ejemplo, tiene, ¿no?, principalmente veredictos que han sido ratificados en un tribunal municipal, mientras que sus veredictos que han sido revocados o contradecidos, sobre todo se han dado también en tribunales municipales. Resulta entonces que si tú contabilizas, los veredictos en tribunales de primera instancia alcanzan a 32 y en tribunales municipales para dicho juez Lockett alcanzan a 118, ¿sí?, haciendo un total de 150 casos, para cuyo análisis también podríamos nosotros utilizar que 129 casos del juez Lockett han sido ratificados y 21 han sido revocados, lo que dan igual los 150 casos que se han analizado de dicho juez. Si ves los porcentajes de fila, ¿sí?, puedes claramente establecer que la mayor parte de los veredictos en tribunales de primera instancia han sido ratificados, 91%, y asimismo tienes un 85% de veredictos ratificados en tribunales municipales. Y si tú comparas estos números, el juez Lockett tiene más
veredictos ratificados en tribunales de primera instancia, ¿no? En términos porcentuales, digo, ¿no? 91 es mayor que 85. Si ves al juez Kendall y analizas esta información, está claro que primero que nada el total, tanto de los márgenes derecho como los márgenes inferiores, me dan un total de 125 casos que se han analizado para dicho juez, ¿sí? Solo 125 casos analizados para el juez Kendall, donde claramente que puedes ver que al igual pues no que el juez Lockett, sus veredictos ratificados se dan en mayor proporción en tribunales de primera instancia y también en tribunales de instancia municipal, pero que a la hora, ¿no?, de comparar entre ambos parecería bastante obvio que proporcionalmente o hablando en porcentajes, el juez Lockett tiene veredictos ratificados tanto en tribunales de primera instancia, 91%, como en tribunales municipales, 85%, ¿sí? Tiene porcentajes mayores de ratificación que el juez Kendall, que solo tiene 90 en primera instancia y 80 en tribunal municipal. Entonces, si analizas en este caso la información no agregada, es decir, por tablas cruzadas separadas, dirías que el juez Lockett es aquel que tiene un porcentaje mayor de casos ratificados en cada tipo de tribunal, ¿cierto? Pero bueno, ¿qué puede pasar si tú agregas los datos, es decir, juntas las informaciones de ambas tablas cruzadas, que como ven es común, ¿no? Podrías organizarlo y resumirlo mejor. Si haces esto, está claro que aquellos, ¿no?, veredictos que han sido ratificados, por ejemplo, para el juez Lockett, suman un total de 129. Y aquellos casos que han sido ratificados para el juez Kendall suman un total de 110. Entonces, entre ambos jueces, tú tienes 239 casos ratificados. Y obviamente para los revocados, 21 son para el juez Lockett y tan solo 15 son para el juez Kendall, haciendo pues claro un total de 275 casos entre ambos jueces. ¿Por qué? Porque Lockett tenía 150 y Kendall tenía 125. Entonces, si aquí tú elaboras, ¿sí?, en este caso, nuevamente un porcentaje de fila, está claro que aquel juez que tiene la mayor cantidad o la mayor proporción o porcentaje de casos ratificados, 88% mayor que 86, es el juez Kendall. Entonces, a partir de la, vamos a decir, la agregación o el análisis conjunto de los datos que vienen ya en dos tabulaciones cruzadas en una nueva tabla cruzada, resulta que la conclusión que habías tú obtenido anteriormente, donde decíamos, ah, sí, el juez Lockett parece más eficiente en términos de proporción de casos ratificados que el juez Kendall, cuando has juntado la información, resulta que el juez Kendall parece tener un porcentaje mayor de casos ratificados. Por lo que, obviamente, la conclusión o interpretación, en este caso, se está revocando, se está contradiciendo. ¿Por qué? Porque en esta primera instancia los datos provenían de tabulación cruzada desagregada. Y en este caso, color verdecito, provienen de tabulaciones cruzadas agregadas. Entonces, la estadística que te dice, las conclusiones más pertinentes, más acertadas de cierta forma, siempre van a provenir de tabulaciones cruzadas que provengan, ¿sí?, de tablas cruzadas desagregadas, porque la información de forma desagregada se está obviamente presentando de forma más específica y concreta que cuando tú agregas la información. Al agregar la información puedes obviamente obviar ciertos datos que parecen ser importantes, como que por ejemplo realmente, ¿sí?, si tú querías comparar la eficiencia de ambos,
deberías expresar el porcentaje de sus casos, que en este caso no son de la misma cantidad tanto para el juez Kendall como para el juez Locke, ¿no? Entonces esto se conoce como la paradoja de Simpson. Y como ven, nos aconseja sobre todo utilizar la interpretación por separado para obviamente dar conclusiones de alguna forma más válidas. Bien, entonces a continuación nosotros vamos, ¿no?, a realizar el análisis de ejercicios y ejemplos referidos a tabulaciones cruzadas, paradoja de Simpson y la última parte que tiene que ver sobre todo con diagramas de dispersión. ¿Ya? Y con eso concluiríamos el tema. Para hablar de diagramas de dispersión, sí, esta es una representación también bastante importante dentro de la estadística que se refiere sobre todo a representaciones o presentaciones gráficas que puede haber de la relación entre dos variables, sobre todo en este caso cuando analizas la relación entre dos variables cuantitativas, ¿sí? Si tú tienes estas variables, por ejemplo, aquí dice datos muestrales para una tienda de estéreos y equipos de sonido, lo que nosotros tratamos de hacer es básicamente relacionar una variable X con una variable Y, donde en el plano y a través de una gráfica donde vamos a tener, ¿no?, la representación de los puntos específicos, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, vamos a tener una relación bastante simple, ¿ya?, para la relación que puede existir entre dos variables, que considero va a ser mejor oportuno desarrollarlo en un siguiente video, ¿ya?, por separado. En esta clase nos vamos a concretar, creo, a las tabulaciones cruzadas y la paradoja de Simpson a través de ejemplos, ¿no? Observen, y estamos básicamente finalizando nuestro tema. Bien, nos vemos entonces más tarde en la clase de Zoom. Gracias.